se encuentra viendo este video en este día. Quiero mandarle un enorme abrazo a cada una, un saludo muy especial de parte de tu servidora, la hermana Odette Rangel de Martínez. Y estoy muy agradecida con el Señor porque hoy nos permitió escuchar su palabra una vez más, de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, la preciosa hermana palabra del Señor. Y el tema que voy a tratar el día de hoy es un tema que en lo personal a mí me gusta bastante, porque trata de nuestras situaciones que vivimos a diario, todo lo que vivimos a diario, cómo nosotros afrontamos esas situaciones, ya sean buenas, ya sean más que nada malas, cómo nosotros afrontamos las situaciones, cómo nos ponemos, cómo actuamos en las adversidades. Y quizás la palabra que le vengo a traer el día de hoy les suena un poco extraño, quizás nunca la hayan escuchado. Quizás hay hermanas que sí la han escuchado esta palabra. Y hoy vengo a hablarle acerca de la resiliencia espiritual del cristiano. Cuando la primera vez que escuché esta palabra, de verdad que me pareció muy, muy extraño. Y lo primero que hice fue investigar qué significaba. Y su significado tuvo un impacto bastante grande en mi vida. Porque el significado dice de cómo nosotros afrontamos los problemas diarios, cómo nosotros lo solucionamos o cómo lo enfrentamos o cómo nos afectan a nosotros. Dicho este término, dice que la palabra resiliencia suele definirse de una forma muy sencilla y es como la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a muchas situaciones adversas. Amén. La palabra resiliencia viene de un término latín muy sencillo que significa volver atrás, volver de un salto, rebotar. Así lo indica este término, este significado del latín. Este término de resiliencia se adaptó mucho en los campos de la psicología y de las ciencias sociales, y ellos dicen que puede referirse a las personas que a pesar de sufrir situaciones estresantes en su vida, muy muy estresantes en su vida, no les afecta psicológicamente a ellos. Ellos no resultan con ningún problema en su salud, cualquier problema que tengan, ellos tienen una fortaleza increíble de afrontar esas situaciones. Si nos vamos por áreas científicas, ¿qué es una resiliencia en áreas científicas? Se diría que se designa la capacidad, como por ejemplo del acero, para recuperar su forma inicial a pesar de los duros golpes que recibe y de los esfuerzos que se hacen para que se pueda deformar el acero. Si nos vamos anatómicamente en el cuerpo humano dice que tiene una capacidad natural de resiliencia. Nuestro cuerpo humano tiene una capacidad natural, les dice. Nuestro cuerpo procesa muchas sustancias tóxicas que se procesan en el hígado, se expulsan en todo nuestro cuerpo, ya sea por el sudor, por la orina, que son las más comunes, por el sudor, que ya les dije, por las lágrimas. Dice que el sistema linfático recurre a los glóbulos blancos para combatir lo que es los virus externos, los virus que a nosotros nos dañan. Los virus que a nosotros nos dañan, amén. Entonces, ya viendo la resiliencia en nosotros los cristianos, o no, la resiliencia en las diferentes áreas de la ciencia, ¿cómo debe ser la resiliencia en un cristiano?
La resiliencia en el cristiano va más allá de la física, va más allá de la psicología, va más allá de lo que sería la química. La resiliencia en el cristiano es más que nada espiritual. Dicha resiliencia que quizás pueda tardar un cierto tiempo en adaptarla o practicarla, dice que es producto de nuestra relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Solamente Dios nos puede dar esa fortaleza, solamente Dios nos puede dar esa fuerza para afrontar todas las diferentes situaciones difíciles que afrontamos en nuestra vida. Solo Dios. Y solo Dios nos pide que nosotros desarrollemos esa resiliencia espiritual. Y en la Biblia nos puede presentar muchos ejemplos de hombres, de mujeres que nos dan ese ejemplo de resiliencia. Y en esta hora yo les voy a traer un ejemplo del libro de Esdras. Dice que el libro de Esdras aprendemos mucho de lo que es la resiliencia espiritual. Y nos dice el libro de Esdras que el pueblo de Israel había pasado 85 años en Jerusalén desde que la ciudad fue destruida. Y que fue destruida en ese tiempo. Y 15 años desde que ellos intentaron reconstruir el templo, pero siempre se veían frustrados por los enemigos del Señor. Ellos no dejaban que la construcción del templo se produjera. Entonces yo me imagino que eso vino a traer mucho desánimo en el pueblo, sin muchas ganas de trabajar, porque había ese muro, había ese problema con los pueblos, con los enemigos de Dios. No lo dejaban avanzar, no lo dejaban concluir la obra de construir el templo. Pero Dios siempre nos da una palabra para seguir adelante. Por eso que siempre cuando afrontamos situaciones difíciles tenemos que consultar con la palabra de Dios, que esa va a ser nuestra fuerza, nuestra fortaleza para poder afrontar las situaciones que tengamos. Lo primero que el Señor hace es en ese tiempo con el pueblo de Dios, según nos relata el libro de Esdras, es enviar mensajeros con una palabra poderosa que los transforme. Según nos dice el libro de Esdras en el capítulo 5, versículo 1, que dice: cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, que estaban sobre ellos. Esto fue como una inyección de vitalidad para animar al pueblo, una esperanza a través de un mensaje alentador y confortador de parte de Dios. Solo bastó esas palabras para que el pueblo se levantara y se animara aún más, sabiendo que Dios estaba de su lado, que Dios los iba a sustentar, que Dios los iba a proteger, que Dios los iba a sustentar de todo. Eso a ellos los animó para seguir adelante, que Dios los iba a guardar, tal como nos dice Esdras 5, capítulo 5, versículo 11, que dice: somos los siervos de Dios del cielo y de la tierra. Estamos reedificando el templo que fue construido hace muchos años, el cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Ellos estaban dispuestos a terminar la obra de Dios. Ellos estaban en una obediencia, en una práctica increíble por parte de esas palabras de ánimo que vinieron de parte de Dios. Y eso tuvo un efecto positivo en el pueblo de Dios. Ellos desarrollaron una resiliencia espiritual, una resiliencia vitalizadora, tal como nos dice Esdras 6:14. Y los ancianos
y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y Zacarías. Terminaron de edificar conforme al mandato de Dios, del Dios de Israel, y el decreto de Ciro, de Darío, de los reyes de Persia. Increíble, increíble ejemplo de lo que es la resiliencia, de cómo nosotros podemos practicarla en nuestra vida. Pero Dios es la fuente. No debemos olvidar que Dios es la fuente de eso. Dios es la fuente de la resiliencia. Otro ejemplo que podemos ver de la resiliencia espiritual es cuando Jesucristo estaba haciendo su ministerio terrenal aquí en la tierra, cuando vino la tempestad y había mucho temor entre los discípulos del Señor. Había una gran tempestad. Quizás ellos pensaron que ese iba a ser su fin, que no iban a llegar a tierra. Supongo que hubo mucho temor en esa tripulación que viajaba. Pero algo muy interesante es que el Señor Jesucristo nos relata el libro de Marcos, que el Señor Jesucristo estaba dormido, Él estaba tranquilo. Él nos estaba dando un ejemplo de resiliencia, un ejemplo de cómo estar tranquilo en estas situaciones difíciles. Parece para a veces imposible, pero Dios nos dio este ejemplo para nosotros, como nos dice Marcos 4:39, cuando dice que Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó, y sobrevino una gran calma. Dice la Biblia nos relata también que la gente que vivía a su alrededor, dice que buscaba incesantemente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo para lograr tan ansiada resiliencia, para levantarse de sus propias postraciones. Tal como nos dice el libro de Marcos, capítulo 3, versículo del 9 al 10. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para él por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos, de manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Muy interesante esta palabra, esta enseñanza que el Señor nos ha dado. Sé que Jesucristo ha trabajado en situaciones de emergencia desde nuestro mundo, amén. Que el mayor acto de resiliencia que Él puede hacer en tu vida, en mi vida, es levantarnos de nuestra propia muerte espiritual y ofrecernos una vida a través del sacrificio que Él hizo por todos nosotros en la cruz. La resiliencia no es una opción para los cristianos maduros. Nosotros tenemos que tener esa marca distintiva en cada uno de nosotros, como nos dice la palabra del Señor en Hebreos 10:36. Os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. También podemos encontrar en Lucas 21:19, que con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Gloria al Señor Jesucristo. Hermosas palabras muy confortantes para nuestra vida. Amén. Y como parte de nuestro crecimiento espiritual y desarrollo de nosotros mismos, es inevitable que aprendamos a soportar dificultades y retrasos. Es posible que en diferentes momentos de nuestra vida tengamos que acostumbrarnos a librarnos batallas prolongadas, pero la palabra de Dios nos dice que aunque muy prolongada sea la situación o muy difícil sea la situación de nuestra vida, el Señor va a batallar nuestras batallas, va a ir
como poderoso gigante delante de nosotros. Amén. Y es en ese proceso y por esas experiencias que nosotros vamos a ir desarrollando esto. Yo siento que no va a ser fácil, pero Dios siempre nos va a ir moldeando, nos va a ir cambiando nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, de cómo actuar en esas situaciones. Yo puedo decir que de manera personal, antes de conocer al Señor, yo no tenía mucha paciencia, me estresaba con las situaciones muy fácilmente. Y eso ha sido un trabajo muy duro y no ha sido de la noche a la mañana. Dios ha trabajado conmigo muchos años, disciplinándome, por decirlo así, para que yo pueda obtener ese poco de resiliencia, porque sé que tenemos que seguir desarrollándolo día con día, año tras año, hasta que el Señor venga. La palabra de Dios también nos habla en Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Nos dice también en el libro de Santiago 5:11, He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Habéis visto el fin que le dio el Señor? Porque el Señor es misericordioso y compasivo. Job era una persona que tenía todo en la tierra. Pero todas esas calamidades, por decirlo así, esas pruebas difíciles que tuvo que pasar Job, la soportó de poder decir yo, de una manera muy, muy resiliente, muy, muy positiva. Porque nunca negó de Dios, nunca maldijo a Dios. Podemos decir que nunca se quejó porque Dios le triplicó lo que él tenía. Porque siempre se mantuvo fiel, a pesar de todas las adversidades que tenía. También podemos buscar en el libro de 2 de Timoteo 4:5. Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra evangelística, cumple tu ministerio. Amén. También podemos ver en el libro de Romanos 55:3, en el capítulo 5, versículo 3 al 4. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Saber que la palabra de Dios nos dice que somos bienaventurados al aguantar las diferentes pruebas difíciles, que puede darnos el valor de seguir adelante frente a aparentes situaciones sin esperanza. Puede que tengamos que seguir adelante hasta cuando parezca que todo está en contra de nosotros. Muy difícil esas situaciones en nuestra vida, pero siempre confiando que Dios nunca deja de cumplir ni una sola de sus promesas. Ni una sola de sus promesas Dios deja de cumplir. Es posible que a veces nosotros perdamos la fe, somos humanos. Nos podemos deprimir, nos podemos poner tristes, nos podemos estresar, pero ahí estará siempre la palabra del Señor para confortarnos. Siempre Dios va a estar ahí como poderoso gigante, levantándonos, dándonos palabras de aliento, dándonos esa fortaleza para seguir adelante. Solamente nosotros, el trabajo de nosotros solamente sería confiar, dejarle todas nuestras cargas al Señor, y que el Señor nos dé la resiliencia. Que el Señor me las bendiga, hermanas. Este era un pequeño extracto de esta enseñanza, de esta palabra, que ha sido de gran bendición para mi vida y que sea de bendición para cada una de ustedes. Que el Señor me las bendiga grandemente.